si yo digo, pásenme la llave, tal vez me pasen algo así. O a lo mejor digo, no, 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 eso no. Y me pasan algo así. Porque las dos cosas se llaman llave. Pero también yo podría decir, ábreme la llave para tomar un vaso de agua. Y me pasan otra cosa. Porque llave, en cada contexto, quiere decir algo distinto. En la Biblia también tenemos palabras que tienen más que una sola definición. Y una de esas palabras es la palabra juicio. Todo el mundo conoce Mateo 7:1, donde dice Jesús, no juzguen para que no sean juzgados. Y cuando nosotros estamos hablando con el mundo, parece ser uno de los pocos textos bíblicos que ellos conocen de memoria. No juzguen, o al menos esta frase, si no conocen todo el versículo. No juzguen. Es un principio que el mundo quiere retener de la Biblia. Pero ¿es un concepto bíblico o no? El de no juzgar. Porque en otros contextos la Biblia dice que podemos juzgar. En Juan 7 dice, no juzguen según las apariencias, sino más bien juzguen con juicio justo. Entonces ahí Jesús dice que debemos juzgar. Entonces, en Mateo parece que dice que no debemos juzgar. Y en Juan parece que dice que sí debemos juzgar. Pero ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos determinar cuál tiene razón? Y la cosa es que las dos tienen razón, porque no están usando la misma definición de juicio, tal como llave puede significar una cosa u otra cosa u otra cosa. El juicio en la Biblia tiene varias definiciones. Juzgar puede ser sinónimo de condenar. Y en este sentido, en Mateo 7, Mateo dice, Jesús nos dice, a través de Mateo, que no debemos juzgar, no debemos condenar. No es nuestro lugar enviar a la gente al infierno. El juicio, en ese sentido, pertenece solamente a Dios. Entonces, para no ser condenados nosotros, tampoco condenamos a otros. Pero eso no quiere decir que toda definición de juicio está mal. Y obviamente lo que Jesús está diciendo en Juan 7:24 es otra cosa. Y ahí está hablando de otro tipo de juicio. Un juicio que nosotros no debemos hacer según la apariencia, sino más bien con juicio justo. ¿Qué tipo de juicio sería? ¿En qué sentido debemos juzgar con buen juicio? Y yo creo que lo que debemos hacer es juzgar en el sentido de discernir, determinar si algo es bueno o malo. Y eso tenemos que hacer en cuanto a la doctrina, en cuanto a el estilo de vida, en cuanto a actitudes y valores. Nosotros tenemos que discernir entre el bien y el mal. En Romanos 12, versículo 2, dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces nosotros tenemos que discernir para verificar lo que es bueno y lo que es malo. Y eso podemos hacer en nosotros y también podemos hacer en otras personas. Discernir entre el bien y el mal es bueno y es algo que la Biblia nos exige hacer. En Santiago y en Gálatas también dice que nosotros debemos rescatar a los hermanos que se van desviando. Pero ¿cómo podemos hacer eso si no hemos hecho el juicio, el discernimiento
que ellos están efectivamente abandonando el camino del Señor. Tenemos que discernir, tenemos que juzgar entre buen comportamiento y mal comportamiento. Tenemos que juzgar bien entre sana doctrina y falsa doctrina. Tenemos que juzgar bien si estamos en Cristo o fuera de Cristo. El buen juicio, en este sentido, no es opcional. Es una exigencia bíblica. Pero el juicio de condenar a otros no es algo permitido por la Biblia. Entonces, ¿debemos juzgar o no? Depende del sentido. Debemos juzgar sin juzgar.